mi hermano, porque es necesaria hasta tener una vida de oración. La oración, aleluya, es el medio donde nosotros podemos experimentar. Muchas experiencias se pueden sentir por medio de la oración. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Aleluya. Abra la palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 2. Deseo de todo corazón que usted esté aprendiendo, aleluya, de lo que estamos hablando acerca de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, aleluya, en nuestras vidas, en todos los detalles, mi hermano, que marca la historia de la Biblia, aleluya, amén, aleluya. Y hay tantos experiencias, amén. Hoy en la clase del instituto con Marquitos hablamos acerca de todos los beneficios cuando usted aprende a leer la Biblia, cuando usted aprende a darle vida a las parábolas, a las historias, a los milagros, y usted con todos los detalles, ¿verdad?, le pone mucho interés, amén. Así que hoy vamos a tomar un verbo sumamente significante, aleluya, sumamente significante, que lo vamos a tratar de desarrollar, amén, en esta hermosa noche, aleluya. Diga conmigo: el viento de Dios produce vida, aleluya. El viento de Dios produce vida. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, como dice, vino del cielo un estruendo como de un ¿qué? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Padre, te damos gracias. Gracias en esta hermosa noche que nos das el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, glorioso Espíritu Santo, que tú vuelvas a soplar en esa hermosa noche tu palabra, Señor, venga revelada a nuestro espíritu, Señor. Espíritu Santo, sin ti no podemos aprender, sin ti no podemos entender, sin ti no podemos recibir la revelación de tu palabra. Por eso te invitamos poderosamente que fluyas en medio de la palabra, glorioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento. Aleluya. Quiero que usted subraye esta palabra, mi hermano, que dice que de repente vino ¿qué? Un viento recio, amén, con un estruendo, amén, que llenó ¿qué? Toda la casa. Aleluya, que llenó toda la casa. Vamos a ver la manera en que la Biblia nos enseña esta experiencia. Número uno, la Biblia dice ahí, como dijo, que de qué? De repente, amén, aleluya, de repente se manifestó un viento recio. Encontramos ahí dentro de la metáfora que se aplica con respecto al sinónimo del viento. Escúcheme bien, aleluya. Hay varias interpretaciones con respecto a esta experiencia. Algunos le llaman como una fuerza, amén. Algunos le llaman simplemente como un viento. No era simplemente un viento. Vamos a ver que no era simplemente un viento, pero se manifiesta de esta manera. Y por eso se le conoce como una metáfora. Pero en realidad era más que un viento. Porque si fuera simplemente un viento, no hubiera producido nada. Nada. O si produjo algo, se hubiera
regresado a la misma experiencia de lo que se era antes. Como ayer y hoy, ¿verdad? Estuvo en unas tormentas de arena, un viento, pero ya hoy estaba todo ¿qué? Normal, ¿verdad? Lo único que se quedaron fueron los carros sucios, ¿verdad? Y las ventanas. Pero de ahí para allá todo volvió a la ¿qué? A la normalidad. Si este acontecimiento de Hechos capítulo 2 hubiera sido un viento como estos, ¿verdad? Días después todo hubiera regresado ¿a qué? A la normalidad. Entonces no fue un viento cualquiera. No fue un viento simplemente de la naturaleza, aleluya, que estaban establecidos en la tierra para los cambios. Este viento era mucho más que eso, aleluya. Mucho más que eso. Sencillamente, el profeta Jeremías dice de esta manera en Jeremías 51, 15 y 16. Mira lo que dice Jeremías 15 y 16. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría. Aleluya. ¿Cuántos pueden imaginarse a Dios creando todas las cosas, mi hermano? Aleluya. Creando todas las cosas. Una de las personalidades de Dios es que Él es el creador, el Elohim. Elohim quiere decir el creador de todas las cosas. Aleluya. Él es quien crea. Dice aquí Jeremías, viendo de esta manera, dice, no solo, dice, hizo con su poder el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Aleluya. Dice el versículo 16, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia. Pero mira lo que dice en la última expresión. Pero hay algo que Él tiene escondido. Aleluya. Dice, y saca el viento de sus depósitos. Aleluya. Al viento le dio una reserva, un lugar especial. Aleluya. Dice, pero al viento que él manifiesta, lo tenía reservado. Aleluya. ¿Por qué reservado, mi hermano? El viento de Pentecostés, aleluya. El viento de Pentecostés, aleluya, trae algunas cosas muy significantes. Aleluya. Como cuál trajo arrepentimiento, aleluya, a las personas que después escucharon el mensaje. El viento que sopló en el día de Pentecostés no solo cambió a los discípulos o a los 120 que había, sino que produjo poder para que cuando escucharon el mensaje todos se arrepintieron. Aleluya. Alabado sea Dios. Cuando el viento de Dios, la manifestación de Dios se manifiesta, lo primero que produce, escúchame bien, es arrepentimiento en los corazones. Cuando la verdadera presencia de Dios se manifiesta en la tierra, produce arrepentimiento. Escuche bien. Hoy a veces vemos manifestaciones supuestas de Dios y la gente lo que hace, brinca, corre. Pero en realidad la presencia de Dios, cuando sopla sobre un lugar, lo primero que produce en el corazón del ser humano es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Porque hoy, mi hermano, presentan espectáculos en los altares. Escuchen bien, pero no hay arrepentimiento. La presencia de Dios produce arrepentimiento. En otras palabras, hace sentir al ser humano, aleluya, delante de Dios, aleluya, como muy pequeño. Aleluya. Lo hace sentir que no está bien. Lo hace sentir que tiene que arrepentirse, arreglarse con Dios. Aleluya.
Pero hoy, mi hermano, ya no queremos hablar de arrepentimiento. Ya no queremos escuchar de que a veces hacemos cosas malas, de que a veces no somos tan fieles ni tan santos como aparentamos. Pero mire, el problema no es si estamos bien o estamos mal. El problema no es si usted peca o no peca. El problema no es si usted es fiel o no es fiel. El problema no es si usted hace lo malo o no lo hace. El problema es que no se produce arrepentimiento en un corazón. Ese es el problema. Donde las personas ya todo es normal para ellos. Ya se han acostumbrado a una manera de vivir, escúcheme bien, donde aunque hagamos lo malo, todo está bien. Aunque no hagamos lo malo, pero tampoco lo bueno, todo está bien. Escuche bien, ya no hay ese sentido de responsabilidad, de arrepentimiento para con Dios. Porque no solo es pecado el hacer lo bueno, también es pecado el no hacer lo bueno. No solo es pecado hacer lo malo, sino que también es pecado no hacer lo bueno. Escuche bien. Porque usted puede decir, no, pastor, yo hoy no hice nada malo, pero tampoco oraste. Pero tampoco leíste la Biblia. No, pastor, yo hoy no pequé, no robé, no dije malas palabras, amén, ni siquiera salí de mi casa, ni siquiera vi la televisión, pero tampoco hiciste algo bueno. También es pecado eso. También es pecado. Y cuando viene la presencia, tiene que haber un arrepentimiento. El Espíritu de Dios te recuerda, escuche bien, que tampoco hiciste lo bueno. Que tampoco hiciste lo bueno. Porque una vez más nos conformamos con no hacer lo que, no hacer lo malo. Tenemos mucho cuidado, pero tampoco hacemos lo bueno. Y la Biblia dice que también es ¿qué? También es pecado. Aleluya. Pero vamos a ver lo que produce el viento de Dios. ¿Cuándo se manifiesta el viento de Dios? ¿Y cuál es la función que hace el viento de Dios? ¿Por qué es tan importante en nuestra vida personal que el Espíritu de Dios sople? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue la experiencia que en el día del Pentecostés dice, ¿cómo dice? ¿Que de qué? Que de repente vino ¿qué? Un viento. No vino un viento, vino un viento ¿qué? Recio. Y traía ¿qué? Un estruendo. Aleluya. Por eso el profeta Ezequiel, cuando usted lee con mucho, se lo recomiendo, lea el libro del profeta Ezequiel, constantemente dice el profeta Ezequiel que oía estruendos. En una parte dice del norte, del sur, del este, del oeste, vino que un viento que soplaba y llenaba todo el templo de Dios. Un estruendo, mi hermano. En otras palabras, la presencia de Dios también a veces hace ruido. Y se le conoce. Cuando la presencia hace ruido, se le conoce como el ruat. Del hebreo, de la presencia se le llama rúa. ¿Por qué rúa? Porque cuando Él se está manifestando, comienza a haber movimiento. El rúa fue cuando Ezequiel se paró en el 37 sobre aquellos huesos secos y le dijo Dios, profetiza, aleluya, sobre los huesos secos y dile, Espíritu, sopla. Y dice la escritura que de repente comenzó a oír un ruido donde los huesos, la carne, eso se llama el rúa. El rúa es cuando comienza a hacer ruido, aleluya.
Por eso cuando hay enfermos paralíticos, hay enfermos chuecos y la presencia de Dios se manifiesta, los pies se comienzan a enderezar. Aleluya. Aleluya. Yo recuerdo un día que no fue si ese día que fui con el hermano Paco a ver un evento del pastor Benny Hinn, y estamos ahí y yo veía a los paralíticos cómo se levantaban de la silla, mi hermano. Los pastores orando y se comenzaban a parar los paralíticos. No sé si usted ha estado en un evento como eso. Se veían cómo se levantaban, mi hermano, por el poder del Espíritu Santo. Escuche bien. Entonces el viento del Pentecostés, el ruido de Dios estaba poniendo todo en orden. Aleluya. Estaba ordenando primeramente, no solo los pensamientos de los discípulos, no solo su cuerpo, no solo su alma, estaba todo reconstruyéndolos a ellos para la gran comisión que los esperaba. ¿Como cuál es, mi hermano? El viento de Dios, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que Dios por la palabra, dice que por la palabra creó todas las cosas. Escuche bien. Por la palabra agarró sus manos y agarró tierra y formó al hombre. Por la palabra, Tito, por la palabra. Escuche bien. Pero en el hombre hubo una diferencia. Que el hombre fue creado, fue formado, pero todavía no tenía vida. Hasta que dice la Biblia que él sopló, ¿qué? Sopló sobre el hombre creado, ¿qué? Aliento de vida. Escuche bien. Por eso cuando la presencia de Dios se manifiesta en su vida, algo tiene que nacer. Algo tiene que vivir. Aleluya. Cuando usted testifica de la presencia de Dios, usted tiene que ser testigo de que algo en su vida recobró vida en su vida. Aleluya. Usted después brinca, pero de alegría de lo que le sucedió. Aleluya. Por eso, a veces está bien. Nos preocupamos de que debemos evangelizar, de que debemos hacer muchas cosas. Nos preocupamos. Gracias, hermano Andrés. Nos preocupamos por el dinero, que haya provisiones y todo, que haya buena música, buenos cantores. Nos preocupamos, tomamos tiempo. Aleluya. Es la parte material del ser humano, la creación, lo que se crea. Escuche bien. Nos preocupamos que haya un buen programa, que todos estemos presentes. Es bueno. Pero si la presencia de Dios no se manifiesta, no funciona nada. No funciona. Y a veces nos preocupamos más por todo eso a pedir que Dios envíe su ruah, que envíe su viento, su presencia, que se manifieste, porque es la que da vida. Hasta que el ser humano, Tito, recibió el soplo de Dios, el viento. Dice la Escritura que se convirtió en un ser, ¿qué? En un ser viviente. En otras palabras, ese hombre comenzó a funcionar. Mi hermano, es bueno tener todo lo necesario, hacer todo lo necesario. Y tomamos tiempo, nos preparamos, nos arreglamos. Aleluya. Pero a veces se nos olvida que la mayor importancia es que la presencia de Dios se manifieste. El problema es que para eso, Julio, eso no se manifiesta simplemente por invitarlo. No, eso se manifiesta cuando le damos tiempo a la presencia del Espíritu Santo.
Tenemos tiempo para todo. Y gloria a Dios. Pero si la presencia, el viento, en otras palabras, si tú no lo sientes en tu vida, si tú no eres testigo de ese viento de Dios, tarde que temprano, mi hermano, te vas a cansar, te vas a fastidiar, te vas a frustrar. Porque la presencia de Dios no está funcionando. Número dos, ¿dónde vemos el viento de Dios? En Génesis capítulo 8, después de 40 días, Noé en medio del mar. Mi hermano, sin la presencia de Dios, es por eso que ves, hay desesperación. Hay muchas cosas que no se entienden si el Espíritu de Dios no se manifiesta. Si el Espíritu de Dios no nos guía, hay desesperación, hay angustia, a veces hay confusión. 40 días llevaba Noé en medio del mar, en una arca, con todos los animales. La Biblia no dice si ya estaba enfadado de comer siempre lo mismo. Pero Tito, no había otra cosa en el arca. No había otra cosa. En su desesperación, Noé primeramente agarró ¿qué? Un cuervo. Después agarró una paloma. De vez en cuando se asomaba por la ventana a ver si veía árboles, a ver si veía la tierra por ahí. ¿Cuántas veces no nos hemos desesperado, mi hermano? Y comenzamos a ver por las ventanas ahí, a buscar, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta experiencia? Hasta que dice la Biblia en el capítulo 8 de Génesis que Dios sopló viento y las aguas comenzaron a ¿qué? A bajar, hasta que Dios sopló un viento y las aguas comenzaron a ¿qué? Tito, comenzaron a bajar. Eso se llama, ese no es el viento que da vida, ese se llama el viento de la salvación. Aleluya. El viento que reafirma la salvación. Por eso dice la Biblia que hay alguien que da testimonio dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Escuchen bien. Hoy pueden decir muchas personas que son salvas. Y si es cierto, somos salvos por la gracia. Pero el autor de la gracia se llama Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te da testimonio de que tú eres salvo, la gracia no te va a funcionar. No te va a funcionar. No. Usted no puede decir que es salvo por gracia, simplemente por gusto. El que da testimonio es el Espíritu Santo. Porque el autor de la gracia subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Él mismo dice, es necesario que yo regrese, que yo vaya al Padre, pero enviaré a alguien. Aleluya. Alguien que va a dar testimonio, alguien que va a revelar. Si usted quiere hablar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, pero no conoce al Espíritu Santo, es por eso que no funciona. Usted puede leer la Biblia, puede recitar la Biblia, pero si la Biblia, la palabra, no le da vida al Espíritu, no funciona. No funciona. Al que le deberíamos dar más honor y más tiempo es al Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si usted no tiene tiempo ni siquiera para usted, esto está frito. Si usted no tiene tiempo para la palabra, está más perdido. Si usted no tiene tiempo para el Espíritu Santo, no sé quién lo va a salvar a usted.
Estaba escuchando el testimonio del pastor Benny Hinn, que dice que un día lo invitaron a orar por una esposa de un pastor que estaba muriendo de cáncer. Él fue con su esposa a ver a esa esposa del pastor, la pastora, y ella viene de esos ministerios proféticos. Y cuando llegó el pastor Benny Hinn a su cama, estaba muriendo de cáncer, y antes de que se acercara, el pastor Benny Hinn le dijo a ella: yo creo lo que dice la palabra. Y le dice Benny Hinn: ¿qué dice la palabra? Que yo por sus heridas soy sanada. Y Benny Hinn le dijo: dígame, ¿se lo reveló el Espíritu Santo o usted simplemente está leyendo la Biblia? No, dice ella, dice la palabra. ¿Sabe lo que le pasó a la mujer? A la esposa de ese pastor. Murió de cáncer. Murió de cáncer. Murió de cáncer. Si el Espíritu no te revela la palabra, usted la puede leer y la puede leer, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, la palabra no le va a funcionar. Jesús dijo: mis palabras son del Espíritu. Por eso a veces leemos la Biblia, pero si no invitamos al Espíritu de Dios que nos la revele, y si el Espíritu de Dios se la revela a usted, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber hombre, no va a haber nadie. Pero asegúrese que es el Espíritu, porque si no es el Espíritu, hay tres maneras. Esa señora hoy en la mañana estaba hace rato en el sauna, y hasta estaba hablando en lenguas ahí. Y yo le decía ahí: Señor, revélame algo. Dice: hay tres maneras en que dicen las personas que yo hablo. Tres maneras. ¿Cuántos quieren saber? Levante la mano. ¿Cuántos quieren saber? Ok. Pero de las tres, solamente una es la que yo hago. Número uno, apúntelo por ahí. Podemos hablar en el nombre de Dios, escúcheme bien, en el nombre de Dios por nuestras propias experiencias. Usted no ha escuchado a una predicadora o lo que sea: hermano, les voy a decir lo que Dios hizo en la otra iglesia. A mí qué me interesa, a él lo hizo allá. El 80% de los predicadores en el YouTube siempre están hablando experiencias de ellos. No estoy diciendo que sea pecado, pero no necesariamente es que Dios te está diciendo que lo hables. Tú estás hablando porque tú tuviste una experiencia, pero no es que Dios te está diciendo que lo hables. Número dos, tú puedes hablar en el nombre de Dios por la palabra. Pero si el Espíritu no te revela la palabra, tú no estás hablando en el nombre de Dios. Para eso tiene que haber revelación del Espíritu en la palabra. Por eso a veces no se produce nada en nosotros. Pero como dice la Biblia, que cuando Dios hablaba, ¿qué sucedía? Cuando Dios habla, mi hermano, algo comienza a suceder. Aleluya. Decía en Génesis 1, y Dios hablaba la palabra, ¿y qué pasaba? Y se creaban cosas. Cada vez que Dios habla, algo se produce en un ser humano. Cada vez que Dios habla a tu vida personal, a ti te puede hablar Dios directamente. Pero cuando Él habla, se produce algo dentro de ti. Y Dios habla por medio de la revelación del Espíritu Santo, usando la palabra. Y si no sucede nada en esta nación diferente a lo que estamos viendo de parte de Dios,
te voy a decir esto, es que Dios no ha hablado. Si no ha habido cambios, hermano, yo he estado en eventos proféticos. Tomamos la ciudad para nosotros. Espérate, ¿Dios te la dio o tú la estás tomando? Declaramos que hoy esta Pilsen la Villita es del Señor. Es del Señor. Sigue estando bajo el pecado y bajo la ¿qué? La violencia y la muerte. ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué? Porque realmente Dios no ha ¿qué? No lo ha dicho. Si Dios lo dice, mi hermano, si Dios lo dice, sucede. Aunque nadie lo quiera creer, sucede. Se lo digo, pero no me mira mal. Aunque vean a alguien como loco, pero hablando Dios, suceden las cosas. Aleluya. Suceden las cosas. Aleluya. Dios agarró a Jonás y le dijo Dios a Jonás: ve y profetícele a Nínive. Aleluya. Pero no me trate de profetizar cuando no se ve nada. Entonces Dios no ha hablado. Asegúrese de que realmente es Dios. Las personas hoy hablan por muchas características. Ahora le voy a meter un poquito de la psicología, porque yo soy psicólogo sin licencia, ¿ok? Yo estudié, no tengo, pero estudié todo eso. Puede haber mujeres que de niñas fueron violadas, se lo digo con mucho. Cuando son adultas y en la iglesia, todo el tiempo están teniendo visiones de gente, de hombres violadores. ¿Por qué? ¿Porque Dios se lo revela o porque ellas tuvieron una mala experiencia? ¿Por qué? Porque ellas tuvieron una mala experiencia de niñas. Muchas veces nosotros hablamos por nuestras propias ¿qué? Experiencias que nos sucedieron. Pero no necesariamente porque Dios te lo está revelando. Aleluya. Cuando Dios hablaba, ¡faz! Dentro del viento. Cuando vino el profeta Elías a la viuda para pedirle una torta y un pan cocido, ¿qué fue lo que dijo el profeta Elías? Porque Jehová Dios, ¿cómo dijo? Porque Jehová Dios dijo. ¿Y qué pasó? ¿Hubo pan o no hubo pan? Hubo pan. ¿Se acabó la harina? No se acabó la harina. ¿Se acabó el aceite? No se acabó el aceite. Eso es cuando Dios habla. Yo creo que Elías pudo haber ido a hablar: oh mujeres, que yo tengo mucha hambre, estuve metido en una cueva. Pero Elías no habló de su propia experiencia. Él habló lo que Dios le dijo. Aleluya. Mi hermano, hoy vemos, vea al internet, yo he visto eventos y veo cómo decretan, cómo profetizan, pero no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque Dios realmente no habló. Escuche bien. Entonces comenzó, había ¿qué? Un viento. ¿Qué sucedieron en los vientos? ¿Qué sucedieron? Vino el viento sobre Noé y las aguas ¿qué? Obedecieron ¿a qué? A la voz. Aleluya. Y las aguas fueron ¿qué? Menguando. Y Noé fue ¿qué? Fue salvo. Se salvó. La escritura dice que cuando Moisés quería oír a Dios, subía al monte Sinaí
Y de repente comenzaba ¿qué? A haber truenos, vientos. Escuche bien. Y Moisés comenzaba ¿qué? A hablar con Dios. La última vez que se aventó 40 días arriba, era tanta la gloria que traía que él se tenía que poner ¿qué? Cubrir un velo. No porque se ponía el velo no para ver a Dios. ¿Por qué se ponía el velo Moisés? No, ya ve. ¿Por qué se ponía el velo? No tenga miedo, hable, porque es la manera que usted va a aprender. No era para tener una relación con Dios. Era porque el pueblo no podía soportar la presencia que venía sobre Moisés. Aleluya. Usted no se debe poner un velo para ver a Dios. Usted dice el libro de Hebreos que Él nos ha abierto un camino y estamos cubiertos con la sangre. Lo que nos permite acercarnos a Dios es que usted tiene que reconocer que va cubierto con la sangre de Cristo. Entonces el Señor no lo mira a usted, Él mira la sangre con la que usted viene redimido. Aleluya. La sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces no hay por qué amontonar pecado si tenemos a alguien que nos perdona. Aleluya. Un viento, dice la Escritura. ¿Venía qué? Un viento. Aleluya. Venía un viento de Dios. Aleluya. Con mucha razón, dice el evangelista Juan, en Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Escucha bien. ¿Por qué la Biblia dice que así es lo que es nacido del Espíritu? Escuche bien. Dios nunca te va a decir: mira, ven hoy, que hoy voy a enviar mi viento. Escuche bien. No, tenemos que estar aquí buscándole, sirviéndole. Lo que está diciendo Juan: mantente sirviendo, esperando en Él. Y si tú te mantienes esperando en Él, el viento va a venir. Aleluya. El viento va a llegar. Si te mantienes fiel, si te mantienes sirviendo, si te mantienes luchando, esforzándote, prepárate, porque el viento viene. Aleluya. Eso fue lo que le dijo el profeta Elías. Aleluya. ¿Se acuerda el profeta Elías a su criado allá cuando se fue a orar al monte alto? Aleluya. Que le dijo al siervo: mira, él estaba orando. Le dice al siervo: ¿qué ves? El siervo decía: no veo nada. ¿Por qué el siervo no veía nada? ¿Por qué? Porque el que estaba orando, ¿quién era? Era Elías el que estaba orando. Los que no oran no sienten nada. Dile que está al lado, dile: los que no oran no sienten nada. Aleluya. Los que no oran tienen una teología que dicen: no, hermano, yo lo creo por fe. Ok, mantente. No, mi hermano, pero si usted tiene una vida de oración, se mantiene buscando a Dios, le aseguro que el viento de Dios lo va a visitar. Aleluya. El bautismo, aleluya, del Espíritu Santo lo va a visitar. Dile a tu hermano: mantente orando, que el viento llega. Aleluya. El viento llega a darte vida. El viento llega a darte salvación, como a Noé. El viento llega a darte, amén, lo necesario para que sigas viviendo, como a la viuda. Aleluya. Pero quiero terminar con esto. Termino con esto. Jueces, capítulo 14.
capítulo 15, narra la historia de Sansón después de haberse vengado de los filisteos. Quería estar a solas con Dios. Y dice la escritura que él fue y se escondió ¿dónde? En la cueva de Adulán. Estaba escondido allá. De repente llegaron todos los ejércitos de los filisteos a Israel y amenazándolos. Y todos los de Israel tuvieron miedo. Y le dijeron, espérate, no nos maten. Entonces va un grupo, cientos de ellos, ancianos, a decirle a Sansón que se entregara. Y Sansón en su obediencia se entregó. Y cuando vieron a Sansón que venía atado, amarrado, dice la escritura que los filisteos comenzaron a ¿qué? Comenzaron a burlarse de él. Comenzaron a burlarse. Y a Sansón le entró un poco de celo. Y sencillamente dice la Biblia que de repente del cielo, Reina Valera dice que vino el Espíritu. La traducción del lenguaje sencillo, la traducción viviente dice que vino un viento recio del cielo. Y ese viento, o el Espíritu que dice Reina Valera, vino sobre Sansón. Lo llenó tanto del poder. ¿Qué hizo Sansón? ¿Rompió qué? Rompió las ataduras que lo ataban. Aleluya. Ese viento produce en nosotros. Pero ¿por qué vino el viento sobre la vida de Sansón? Porque él estaba ¿dónde? En la cueva. Quería estar a solas porque al muchacho lo habían engañado, los filisteos le habían engañado, le habían quitado a la esposa, se la dieron a otro fulano. No sé yo qué haría en esa condición. Pero Sansón necesitaba de Dios. Diga su sinceridad, yo necesito el viento y a Dios en mi vida. ¿Por qué vino el viento en el día del Pentecostés? Escúcheme bien. Los apóstoles, la iglesia, se iba a enfrentar con el gobierno más poderoso, que era el imperio ¿qué? Romano. Se iba a enfrentar con otro de los imperios tan poderosos que eran los griegos. Poder y sabiduría son las dos cosas que traen mucha confusión. Los romanos tenían poder humano, pero no conocían el poder de Dios. Los griegos tenían sabiduría, pero no tenían ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Poder no de Dios no edifica, destruye. Cuando usamos el poder humano, destruimos. Pero cuando usamos el poder del Espíritu, ese da vida y une y edifica. Por eso cuando habla Efesios de los 5 ministerios llenos, porque los 5 ministerios los da el Espíritu Santo. Esos 5 ministerios eran ¿para qué? Para edificar la iglesia, no para dividirla, no para destruirla, no para dañarla. ¿Era para qué? Para edificarla. Por eso requiere urgentemente que Dios sople, que nos llene del Espíritu Santo. Porque solamente llenos del Espíritu Santo no dañamos, no dividimos, no destruimos. Pero cuando le damos gusto a la carne y actuamos en la carne y en nuestros sentimientos, dañamos, dividimos, separamos y no es de Dios. Por eso necesitamos, cuando me doy cuenta, pastor, que estoy lleno del Espíritu Santo, aquí le va. Cuando me doy cuenta, pastor, que yo necesito el viento del Espíritu Santo. Número 1, ¿está listo? Diga conmigo, soy humano
y tengo limitaciones. Escuche bien. Dice la escritura que cuando fueron los ancianos de Israel, Benjamín, dame Jueces capítulo 15, es Jueces capítulo 15. Dame Jueces capítulo 15. Aleluya. Cuando me doy cuenta que necesito el viento del Espíritu Santo. Aconteció después de que algún tiempo, que los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer en un cabrito. Aleluya. No, dame 15, 16. Aleluya. El 14. Dame el 14, Benjamín. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Dios, dame el 12, vamos más arriba, más allá del 11. Ellos entonces, mire, ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: júrame que vosotros no me mataréis. Está bien, dame el 13. Míralo, el 13. Y ellos respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Versículo 14. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando al encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Espérame, ¿por qué no me da mi texto que yo quiero? Con razón, era el 11, Benjamín, era el 11. Espérame, me estaba fallando. El 11. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos, como dice? Cuando me doy cuenta, pastor, que me hace falta la llenura del viento de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando te rindes, cuando te dejas esclavizar por el mundo, por el pecado. Ahí te das cuenta que espiritualmente estás demasiado descuidado. Te rindes fácilmente, renuncias fácilmente, te enojas. Ahí le voy. Te irritas fácilmente, chismorreas fácilmente, te entregas. ¿Qué acaso no sabes, Sansón, que ellos qué? Nos dominan. Pastor, no puedo salir de ahí. Te hace falta la llenura del Espíritu Santo. Pastor, no he cambiado. Te hace falta el soplo del Espíritu Santo. Pastor, quiero renunciar a mi familia. Te hace falta. El problema no es el diablo ni nada. El problema es que estás descuidado espiritualmente. Ese es el problema. ¿Te estás dando qué? Te estás rindiendo. Porque no tienes. Hay algunos que se dejan fácilmente, se quedan dormidos en la cama en vez de venir al servicio. Me escondo un poquito. Se me dolió. No hay celo por lo espiritual. El rey David era tan celoso de la casa de Dios que le daba envidia de las godorlines. Él no se perdía ni un servicio. Envidiaba a las godorlines que todos los días se pasaban. ¿Por qué? ¿Por qué las envidiaba? Porque él tenía que irse a la batalla. Y eran días por allá sin la presencia, sin estar adorando a Dios. Por eso hay un canto nuevo, me llama, no sé cuándo lo vamos a cantar, a ver si no me lo ganan, porque lo que suelto me lo ganan. ¿Lo digo, Junior? Sí. Tú te encargas de que no lo canten. Hay un canto nuevo, no sé cómo se llama la agrupación, porque era tanto el celo de David, era tanto el regocijo, que dice que cuando él regresaba con el arca a la ciudad, que su esposa lo criticó. Pero como él estaba tan celoso, aquí encontramos que él se comenzó a ¿qué? A quitar la ropa,
¿Has escuchado ese canto que dice, cómo dice? No lo has escuchado, no lo vayas a cantar. No, ¿sabe? Escúchalo, dice, voy a perder la compostura delante de Dios. ¿No lo has escuchado? Oh, qué bueno. Oh, usted ya no lo vaya a cantar porque ese es mío. Marlene, tápate los oídos, no lo escuches. Escuche bien. Cuando usted se enamora y aprende a relacionarse con Dios, no hay nadie en quien lo pare. No hay nadie en quien lo detenga. Escuche bien. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Número uno, pastor, ¿cuándo me doy cuenta que necesito la llenura del Espíritu? Cuando te estás dejando dominar fácilmente con aquello que te aleja de la presencia de Dios. Te estás dejando ¿qué? Dominar. Porque nos has hecho esto. Y él le respondió, yo no les he hecho ¿qué? Como ellos me hicieron a mí. Sansón estaba encendido del Espíritu Santo. Estaba encendido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rendido y caído, nos hemos alejado de la presencia? Muchas veces hasta hemos aprendido a hacer cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Mira lo que le dice Dios a Adán cuando lo encuentra después de que Adán andaba huyendo de la presencia de Dios. Mira lo que le dice Dios a Adán, y le dice Dios a Adán cuando él huía de la presencia. Le dice Dios a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Hay veces cuando viene la gente a mí me dice, ay pastor, no sé lo que me pasó, pero hice algo malo. O no sabe lo que te pasó. No sabe lo que te pasó cuando tú lo pensaste, lo planeaste, lo hiciste, te gustó. Y después vienes a mí y me dices que no sabes lo que pasó. Cuando nosotros aprendemos, porque para hacer lo malo también aprendemos, hermana. Escuche bien, nadie hace lo malo sin saber nada. Cuando usted haga lo malo, no diga, yo no sé lo que hice. No lo diga por amor a Dios. Porque hasta para hacer lo malo, Lupe, aprendemos. Aprendemos para hacer lo malo. Nadie hace lo malo sin no saberlo hacer. Todos aprendemos a hacer lo malo. ¿Y eso nos hace qué? Hasta que Dios vino, lo redimió, le hizo un sacrificio, aleluya, y le dio otra oportunidad. Dios, a Adán y a Eva. Número uno, cuando me doy cuenta de que yo necesito entonces, cuando yo necesito la presencia y el viento de Dios, cuando yo me estoy dejando vencer fácilmente, yo necesito buscar la presencia de Dios. Yo necesito encontrarme con el Espíritu Santo y pedirle y serle sincero. Yo le he entregado a Dios mis debilidades. Y hay algunas, te lo voy a decir, hay algunas que no me las ha quitado. Y yo le he preguntado a Dios, ¿por qué no me las ha quitado? Dice la hermana Berta, es el aguijón que teníamos. Hay muchos que tenemos aguijones. Hay muchos que tenemos aguijones. Ahora, escuche bien. Hay que ser realista, nadie es perfecto, ¿sí? ¿Sí? Aquí habrá gente que diga, yo soy perfecto. Ten cuidado porque viene herencia también eso. No lo recibes. Ok. Y escuche bien, no hay hombre, dice la Biblia que no hay hombre santo. Escuche bien. Pero mientras el Espíritu Santo esté gobernando y esté llenándonos, esas debilidades no nos van a destruir. El problema es cuando nosotros nos comenzamos a vaciar del Espíritu. Entonces, esos frutos de la carne que habla Pablo, esos frutos de la carne vuelven a salir, mi hermano. Vuelven a salir. Vuelven a salir. Escuche bien. Mire, hágala. No le enseño. No, Andy, no lo digas.
No lo diga. Ya le iba a decir, deje de orar una semana y a ver cómo la carne se va a levantar. Y luego pruebe, ore una semana 3 horas diarias y usted a ver cómo la carne se somete. No lo haga, no, usted no escuchó nada, ¿verdad que no? Ok, no, nada. Porque vino el viento de Dios sobre los apóstoles. Escuche bien, se lo voy a decir con mucha sinceridad. Los apóstoles aún, cuando Cristo murió, se acobardaron. Todos corrieron. No tuvieron el valor para predicar, para hacer lo que el Señor les dijo. Hasta que no vino el viento del Espíritu Santo, ellos se convirtieron en grandes hombres valientes. No le tenían miedo a nada. Muchos de los apóstoles murieron terriblemente, mi hermano. Pero porque estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, mi hermano. Ok. Número 1, ¿está claro eso? ¿Sí? Si usted siente cosas sembradas de la carne, es que necesita. Hace rato estaba jugando con Ruth. Dice, papá, por favor ven, juega conmigo. ¿Puedes jugar conmigo este juego? Y le digo, yo no sé nada. Ven, yo te enseño. Me enseñó. Pero me enseñó algo Ruth. Y dice, estaba el juego y me decía, ¿no sientes nada en las manos? Yo le digo, no, ¿por qué? Dice, es que cuando tú te vas a enfrentar al peligro, el control tiembla. Santo Dios, le digo, no siento nada. Es que todavía no estoy en peligro, dice. Pero después sentir, espérate, peligro. Así deberíamos sentir cuando estamos espiritualmente las artimañas, como dice Pablo, que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, que se viste como ¿qué? Como ángel de luz, que agarra sus ¿qué? Sus dardos y te los avientas. Pero cuando tú estás en peligro, tu espíritu te dice, anuncio peligro, aleluya. Número dos, ¿cuándo necesito el viento del Espíritu Santo? Ahora sí, Benjamín, dame el 14, el 12, ahora sí. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte, entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón respondió, jurarme que no lo vosotros más nosotros. Versículo 13, Benjamín. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te entregaremos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le atentaron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. 14, Benjamín. Así que vino hasta Leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de Dios. Cuando necesito el soplo, la manifestación, la intervención del Espíritu Santo, ¿sabes cuándo? Cuando tú reconoces que estás en una prueba. ¿Cuántos estamos en prueba? Yo tengo muchas, mi hermano. Escucha bien, a veces quisieras que todo el mundo te ayudara, ¿verdad que sí? Aleluya. A veces quisiera que te hablaran por teléfono porque estás enfermo, estás en el hospital, estás en la cárcel, no sé, estás a punto de divorciarte o no sé. Quisieras buscar al mejor consejero, ¿verdad que sí? Pero nadie te puede ayudar. Pero a veces lo que menos hacemos es lo que debemos hacer. ¿Qué? Buscar la intervención de Dios. Buscar la intervención del Espíritu Santo. Si por como dice un dicho ahí, que no sientes lo duro sino lo tupido, Lupe, a veces, ¿verdad, Jaco? No siente uno lo duro sino lo tupido. ¿Sabe qué, mi hermano? Necesitamos ¿qué? Una intervención del Espíritu Santo. Cuando sabemos que estamos en peligro, sabemos que no podemos vencer algo, entonces necesitamos la intervención. Y deberíamos de buscar a Dios como nunca. Deberíamos pasar noches enteras buscando la presencia de Dios. ¿Se acuerda lo que le pasó a Jacob cuando él sabía que se iba a enfrentar a su hermano Saúl y sabía que Saúl lo quería ¿qué? Matar? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo toda la noche? Buscó a Dios. Buscó a Dios hasta que Dios no lo cambió.
personalmente. Le cambió de historia, le cambió el nombre, le cambió todo, le cambió la mente. Lo preparó para un encuentro peligroso. Hermano, se requiere la presencia del Espíritu Santo. La búsqueda de Dios. Está bien, si es cierto. Tú te puedes quejar de quien sea. No me ama, no me quiere, no me ayuda, no me habla, no me ama mi esposa, no me ama mi esposo. Aleluya. Y a veces cuando estoy orando le digo, Dios, mándale fuego a la hermana Leticia. Pero no me la mates. No. Sí, ándele, ya está. No trate usted de arreglar a la gente. Deje que la ore para que el Espíritu Santo lo visite. No trate usted de arreglar a sus hijos. No estoy diciendo que los deje hacer lo que ellos quieran. No. Pero deje, ore a Dios. Y pídale a Dios que los visite. Aleluya. Que el Espíritu Santo los visite, mi hermano. Alabado sea Dios para siempre. Cuando me doy cuenta que necesito el viento de Dios, la presencia de Dios, cuando yo estoy en momentos difíciles. Todos los días deberíamos sentir la presencia, deberíamos pedirle a Dios la presencia de Dios. Hay personas, ten cuidado de esa teología. Hay personas que dicen, no, usted no necesita pedirle el Espíritu Santo a Dios porque usted ya lo trae. Usted no necesita pedir más por el Espíritu Santo, por el fuego, porque usted ya lo trae. Ellos no han leído toda la Biblia. Porque en la Biblia encontramos en muchas ocasiones la presencia de Dios, la gloria de Dios, la visitación del Espíritu Santo en diferentes ocasiones. Porque no solamente en una sola historia se quedó la presencia del Espíritu Santo y nunca más volvió a aparecer, ¿no? Pero hay personas, tenga cuidado con eso. Usted no necesita pedir al Espíritu Santo que Dios le dé, usted ya lo trae. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado. Tengo cuidado. Escuche bien. Todos los días, Pablo dice en una ocasión, todos los días yo estoy ¿qué? En peligro de muerte. Me azotan, me persiguen, me meten a la cárcel. Por eso Pablo es el que más habla del Espíritu Santo. Hasta de los dones, del fruto. ¿Por qué? Porque Pablo tenía razón, ¿sí o no? En peligros, en muertes, en azotes, en golpes, en cárceles, solo, abandonado. A veces tenía para comer, a veces no tenía para comer. Pero Pablo todo el tiempo habla del Espíritu Santo, aleluya. Habla de la intervención del Espíritu Santo. Entonces necesito el Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, aleluya? Porque todos los días estamos en peligro. Más en estos tiempos, mi hermano, aleluya. Escuche bien. Estamos en los tiempos de más confusión y de más apostasía. ¿Qué es apostasía, pastor? Es aquello que aparece que es de Dios, pero no es de Dios. Es aquellos que usan el nombre de Dios, pero en realidad lo están usando para provecho personal o para destruir o para confundir. Esos son los últimos tiempos más peligrosos. Escuche bien, esos son los tiempos más peligrosos. Más peligrosos. Aún hasta cuando el amor, la paciencia, el fuego en nosotros mismos lo descuidamos. Nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice ¿qué? No descuides, no contristes, no apagues al Espíritu Santo. Porque ya hay muchos engañadores. Cuídate de ti mismo, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene la presencia de Dios, confía en Dios. Aprende a creerle a Dios. Nunca vamos a encontrar la vida más gloriosa del patriarca Abraham que el capítulo 22 de Génesis. Cuando Dios lo llama a, que dice, ¿cómo comienza Génesis 22, 1 y 2? ¿Cómo dice? ¿Quién se lo sabe? ¿Y Dios qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios probó ¿a quién? Abraham. Encontramos que es la única ocasión en que la Biblia dice que Dios ¿qué? Probó a Abraham. Escuche bien.
Pero cuando Dios probó a Abraham, Dios sabía por qué lo probó, porque Abraham había alcanzado su relación con Dios más grande. Por eso nunca encontramos a Abraham quejarse en su prueba. Y ahí lo encontramos, como Pablo dice en los Romanos, que es el padre ¿de qué? De la fe. Escuche bien. Es tan maravillosa la gente que está llena del Espíritu Santo, que lo primero que hace, mi hermano, la gente que está llena, lo primero que hace, aprende a obedecer a Dios. Abraham, lo primero que hizo, ¿qué fue? Obedecer a Dios. Agarró su mulo, agarró su leña, agarró sus criados y se fue. Número 2, la gente que está llena del Espíritu Santo, lo segundo que hace, comienza a despojarse de lo que sabe que a Dios no le agrada. Escuche bien. ¿Qué hizo Abraham en el camino? Le dijo a sus criados que ¿qué? Que se quedaran ahí, porque él y el muchacho irían ¿qué? A adorar a Dios. Número 3, en el camino que iban allá, la gente llena constantemente del Espíritu Santo aprenden a depender de Dios. Isaac le pregunta a Abraham: papi, llevamos la leña y llevamos el fuego, pero el sacrificio, ¿dónde está? ¿Qué le dijo a Abraham? Dios, ¿qué? Proveerá. Aleluya. Dios proveerá. La gente que está constantemente llena del Espíritu Santo sabe que Dios tiene el control y sabe que Dios lo va a arreglar y sabe que Dios va a tratar y sabe que Dios a su tiempo Él lo va a hacer. Aleluya. Como afirmó Abraham la dependencia y la fidelidad a Dios, que cuando él estaba a punto de sacrificar, escuche bien, a punto de sacrificar a su hijo, escuche, más allá de la manifestación del ángel y la orden del cielo de que no lo hiciera, no era la manera en que él afirmó su fidelidad a Dios, sino que dice la Biblia que él mismo provocó el anuncio y dijo: este lugar se va a llamar ¿qué? El monte de la ¿qué? De la provisión. Escuche bien, aunque Abraham no sabía, él estaba profetizando. Aleluya. Porque en ese mismo monte que Abraham un día profetizó de que ese monte ahora se iba a llamar el monte de la provisión de Dios para la salvación. Aleluya. 2000 años después, en ese mismo monte estaba muriendo el Cristo glorioso, profetizado por Abraham. Ahí se estaba derramando la sangre de nuestra salvación, mi hermano. La gente llena del Espíritu Santo sabe lo que Dios va a hacer, sabe cómo Dios lo va a hacer. Aleluya. Sabe, escuche bien, la intervención de Dios en nuestras vidas. Termino de esta manera. Póngase en pie. Benjamín, termino. Número 3. ¿Cuándo necesito la presencia? ¿Y por qué necesito la presencia, el viento de Dios? ¿Sabe por qué, mi hermano? Rápidamente voy a ir para terminar. Así que vino esta ley, versículo 16, Benjamín, dame el 16. Dice: entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano. Mientras los músicos suben, amén, y llamó a aquel lugar Ramá Leí. Versículo 18, Benjamín. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Diga conmigo: los que están llenos del Espíritu hablan victorias. Aleluya. La carne te dice lo contrario. Tu mente carnal te dice: no puedes, estás derrotado, no vas a seguir. Pero el Espíritu te dice: tú vas a conquistar, vas a ser victorioso, vas a salir de la prueba, Dios te va a proveer. Aleluya. Por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed, caeré en mano de los incircuncisos. 19. Entonces abrió, ¿cómo dice?
abrió Dios la cuenca que hay en Leid y salió de ahí ¿qué? Agua. Y él bebió y recobró su espíritu. ¿Cuánto queremos recobrar? ¿Cuántos somos sinceros que en realidad necesitamos el viento y la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida? Si no hemos podido tener tiempo para decirle a Dios: Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito que tu Espíritu me cambie, me transforme. Recobró su espíritu y ¿qué más? Y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar el Core, el cual está en Leid. Pero para entender esto quiero decirte ¿qué significa Ramat Leid? Del hebreo significa altura. Eso estaba en las montañas, en las peñas, altura. Para buscar a Dios tenemos que subir, tenemos que clamar. Por eso el Evangelio dice buscar primeramente ¿qué? El reino. ¿De dónde? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo, arriba. Buscarlo de arriba. Buscarlo de arriba. Por eso leí significa ¿qué? Altura, arriba. Escuche bien. Significa altura. Significa Ramat. Ramat significa alma sedienta. Significa pensamientos. Significa corazón. Significa intelecto. Todo esto es lo que se agota todos los días en nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos renueve, que nos refresque. A veces Ramá se entiende como la esencia de la vida, dice la enciclopedia ISO. Pero cuando habla de la descripción de Leid, un profeta en Jerusalén buscaba instrucción de Dios y Dios responde su humilde oración. La raíz de la palabra tiene connotación significativas con el contexto de fuerza y poder. Un creyente sin fuerza y sin poder se hace víctima del mundo. Se requiere fuerza y poder. Se requiere fuerza y poder. Ya que la quijada del asno es un componente esencial para la articulación y el sustento de un animal. Era la fuerza. Era la fuerza. Por eso Sansón le dice de esta manera: tú has dado esta gran salvación. ¿Cuántos hemos recibido una gran salvación, hermano? El viento del Espíritu es el que testifica de la salvación. No podemos suplantar cosas materiales para sentirnos seguros. Tengo que decirlo porque mientras yo estaba en el sauna, Dios me estaba dando muchas cosas ahí, en el calor ahí. Yo le preguntaba a Dios con respecto al viento, al Espíritu, ¿por qué Saúl no tuvo la misma experiencia que David? Cuando David pecó más grande que Saúl. Saúl nunca le pidió a Dios que le devolviera un espíritu recto dentro de él. Saúl, ¿sabe lo que pedía Saúl? Saúl pedía que Dios le siguiera entregando batallas y victorias, honor personal, reputación personal. En su falla de Saúl, Tito, en su falla de Saúl, Saúl nunca pidió que el Dios le devolviera la unción del Espíritu Santo. Saúl pedía victorias, Saúl pedía honor, reputación de él. En cambio, cuando David pecó, en el Salmo 51, David le pidió a Dios que le devolviera un espíritu ¿qué? Recto.
David no le pidió que le diera batallas. David no le pidió que lo hiciera grande otra vez. No, David le dijo: devuélveme un espíritu recto. Y esa fue la gran diferencia. Muchas veces, mi hermano, nosotros podemos estar caminando, actuando con nuestra propia carne, y simplemente nos queremos sentir bien con lo que hacemos, pero nos damos cuenta que a pesar, no importa lo que hagamos, no nos sentimos bien. No nos sentimos bien porque no estamos pidiendo lo que deberíamos de pedir. En cambio, si pedimos todos los días la frescura, la llenura del Espíritu Santo, aunque no tengas que comer, Julio, aunque no tengas para pagar la renta, aunque no tengas que trabajar tiempo extra, pero si estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener la confianza de Dios. Tú vas a creer que Él es el proveedor. Tú vas a creer que Él es el que va a abrir los cielos y va a derramar bendición sobre tu casa. Pero no podemos creer porque lo queremos arreglar como nosotros queremos. No, hasta que no aprendamos a pedirle a Dios y a confiar en Dios. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo, cuando sopla sobre nosotros. Y de repente, dice la Escritura, de repente, que vino, mi hermano, de repente vino el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren venir acá al altar a decirle al Señor: Señor, yo necesito el soplo de tu presencia, yo necesito ese viento, Señor?